Buenas, en este video te voy a enseñar cómo utilizar el sistema de registro de los servicios del primer nivel de atención. Para esto debemos de tener un usuario registrado y validado por otro usuario administrador. Para esto debemos de entrar aquí donde dice registrarse y debemos de llenar este formulario colocando nuestra cédula. Una vez coloquemos nuestra cédula nos va a salir nuestro nombre y apellidos. Colocaremos un teléfono, un email, seleccionamos una región, una provincia y el centro de salud para el cual vamos a crear el usuario. En el nombre de usuario podemos colocar un usuario que puede contener espacio después del nombre. Por ejemplo, puede ser el nombre, espacio, apellido, o puede ser el nombre más un número. La contraseña debe ser de un mínimo de 6 caracteres. Una vez ya creado el usuario y validado por un usuario administrador, deberíamos de entrar por esta vía. Sería de la siguiente manera. Y nos saldrá esta pantalla. Una vez en esta pantalla, aquí nos saldrá el nombre con el centro con el que estamos ingresando, el nombre del centro con el que estamos ingresando. Aquí salen datos ya a nivel nacional. Y para el registro de los pacientes, iríamos a esta opción que dice Círculo Comunitario de Salud. Aquí nos salen tres opciones: incorporación, seguimientos y vacunas a niños y a niños sanos. Aquí el primer paso sería la incorporación, que sería de la siguiente manera. En esta pantalla anterior aquí muestra ya los registros que tenemos en el centro en el que estamos logueados, y para agregar uno nuevo colocaríamos aquí la cédula del paciente. Por motivos de privacidad no voy a colocar ningún número de cédula porque se verían informaciones que no sería recomendable que se visualicen. Pero una vez colocando la cédula o el número de seguridad social NSS, pues nos llenaría todos estos campos. Aquí en el caso de que no tenga ARS, pues se colocaría ninguna, y el régimen ninguno. La fecha de nacimiento sale automáticamente cuando se coloca la cédula. Actualmente el sistema no permite registrar personas que no tengan un tipo de documento, ya sea una cédula o un NSS. Luego aquí en lo que tiene que ver con la ocupación, pues se elegiría la ocupación. Aquí en el apodo que se me pasó, si no tiene, le ponen no tiene o ninguno. Aquí en el centro se elegirá el centro y el médico, el que esté en ese centro. Aquí en los antecedentes, alrededor de 34 antecedentes, en donde está por ejemplo hipertensión, diabetes, asma. O sea, ustedes colocan las tres primeras los tres primeros caracteres y ahí les saldrá la patología. Aquí, por ejemplo, si ya en la enfermedad actual, por ejemplo, en la enfermedad actual, hipertensión, por ejemplo, epilepsia, diabetes. Y ya aquí en esta parte, lo que da actividad física, pues si la persona camina, cuántos días a la semana y por qué tiempo lo hace. En el caso de que no haga ningún tipo de actividad física, pues se coloca ninguno, igual que aquí en deporte, se colocaría ninguno. Y aquí, por ejemplo, en los hábitos tóxicos, por ejemplo, si toma café, cuántas tazas y cuántas tazas toma al día. Si no usa cigarrillo, por ejemplo, en el caso de que ya yo marqué aquí el primero y no marqué, por ejemplo, ninguno, si marco ninguno, no pasa nada, lo dejo así. Pero en el caso de que yo marque aquí ya a lo demás debo de especificar, por ejemplo, aquí ninguno, nunca, alcohol, por ejemplo, quincenal, por ejemplo, más de 10 vasos, té, por ejemplo, toma té. Aquí en los medicamentos, por ejemplo, toma atenolol de 100. Por ejemplo, aquí la cantidad es en tableta, por ejemplo 30, no de que 2 ni 3, sino la cantidad en pastilla.
Toma por ejemplo losartán, losartán de 50, y así los demás medicamentos. Aquí si hay algún comentario, por ejemplo algún medicamento que no esté en el listado o alguna patología que no esté aquí, o cualquier comentario que ustedes consideren, pues lo podrían colocar aquí. Una vez estos datos llenos, pues se le daría aquí a incorporar. Si presiono aquí en el lápiz, ya aquí me cargaría el formulario lleno con todos los datos que yo había colocado. Si quiero, por ejemplo, después, una vez que yo, por ejemplo, le dé el lapicito y me cargue todos los datos, si quiero agregar otras patologías, la puedo agregar, al igual que otros medicamentos, cambiar la dirección, el teléfono, el celular, cualquier información la puedo modificar. Le había comentado que no he cargado ninguna información aquí por motivo de privacidad, porque estos son datos reales. Una vez ya se ha hecho el registro del paciente, ya el segundo paso sería un seguimiento a ese paciente. Por ejemplo, en el caso de los seguimientos, sería de la siguiente manera. Aquí tenemos el listado de todos los seguimientos que se han hecho. Si presionamos aquí este ojito, nos va a mostrar aquí los seguimientos que se han dado por fecha. Aquí, por ejemplo, para un nuevo seguimiento, colocamos la fecha del seguimiento, el tipo de dónde fue la atención, por ejemplo, si fue en el establecimiento, en una visita domiciliaria, en una jornada o vía telefónica. En el caso del programa, aquí está la hipertensión arterial. En el caso de hipertensión arterial, con ambos diagnósticos, y diabetes tipo 1, tipo 2, y otras atenciones, es el mismo tipo de consulta. Porque si aquí, por ejemplo, aquí vemos estas opciones, si yo elijo aquí, por ejemplo, la prenatal, entonces ya aquí me sale una opción para yo hablar de lo que es la atención prenatal, por ejemplo, como se ve en este cuadro. Igual también que si yo elijo la opción de puerperio, también me sale algo aquí que dice seguimiento postnatal. Ya tendría que llenar datos del parto y datos del niño. Entonces, por ejemplo, viendo una de sentido general, por ejemplo, como esta, de tratamiento a hipertensión, pues sería buscar aquí con la cédula. Recuerde que debe de tener un perfil lleno. Elijo el centro, el médico, y aquí si pertenece a algún programa. Aquí en la evaluación médica debo de llenar los valores que me están pidiendo, el peso en libra, la talla en centímetros. Si no se le ha hecho alguna glicemia, pues se coloca un 0. La frecuencia respiratoria, la cardíaca, temperatura y la TA. Aquí en la especialidad, por ejemplo, medicina general, el motivo de consulta podría ser seguimiento para control de TA y entrega de medicamentos. En las recomendaciones, por ejemplo, seguir las recomendaciones médicas y tomar el medicamento a la hora indicada. Ya aquí es lo que ustedes consideren. En el diagnóstico, aquí tenemos en lo que es el CIE-10. Aquí sería, por ejemplo, si una persona es hipertensa, por ejemplo, podríamos poner hipertensión. Y aquí, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, también la podríamos buscar por el código. Por ejemplo, la I10 sería vamos a poner, la hipertensión esencial primaria. Por ejemplo, si es diabético, por ejemplo, diabetes. Por ejemplo, si es insulino dependiente o no insulino dependiente. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo que es insulino dependiente, y así todas las patologías que ustedes consideren. En el servicio ofrecido pueden ser varios, pero por ejemplo, consulta puede ser consulta general. Por ejemplo, en enfermería podría ser también que la persona fuera por el área de enfermería. Vamos a ver si aparece esta opción. Enfermería, bueno, no aparece, pero aquí, por ejemplo, le aparecen las opciones para ustedes colocar qué tipo de servicio le ofrecieron. Aquí en la prescripción de medicamentos es diferente al perfil. Aquí se escribe, por ejemplo, el nombre del medicamento, y aquí debemos de colocar
los días de uso, por ejemplo 30 días, dosis diaria, por ejemplo una, que serían 30 prescritos, la cantidad prescrita serían 30, y lo dispensado, por ejemplo 30. Aquí pues, puede ser que varíe, por ejemplo, lo dispensado con la cantidad prescrita, porque si en el centro, si el centro no dispone de la cantidad que se está indicando, pues se le entregaría a lo mejor una cantidad menor a la que se le está prescribiendo. Por ejemplo, si usa los sartán, eh, aquí sería de la misma manera 30, dosis diaria 1 y dispensado 30. Aquí, si tiene algún comentario con relación a la prescripción, pues lo colocaría aquí. Aquí en la ruta de atención es si la persona va a ser referida. Si va a ser referida, marcamos aquí y decimos referido y decimos si es a un hospital. Por ejemplo, marcamos aquí La Vega y el hospital, por ejemplo, Luis Manuel Morillo King. Vamos a ver dónde está. Pues no me aparece aquí el Morillo King. Habría que revisar esa parte, pero aquí saldrían los hospitales. Eh, y aquí colocaríamos, por ejemplo, el hemograma. Eh, en la fecha en la que se le va a realizar, por ejemplo, glicemia, bueno, aquí aparece como glucosa, glucosa, aquí sería, por ejemplo, 15, y aquí también yo podría cambiar de centro, yo podría decirle que va a ser para un centro de zona, por ejemplo, y le digo que es para Paná, y le digo que aquí se le va a indicar, por ejemplo, una urea, porque no todos los servicios pues, tienen que ser en el mismo centro, ya aquí se ve la diferencia, para Paná y en el hospital. Ya una vez esto realizado, pues le damos aquí a guardar registro y ya el registro se guarda y ya nos saldría en este listado. Con relación al otro tipo de consulta, por ejemplo, el que es diferente, como la prenatal, aquí ya nos cambia esta opción y sale prenatal. Aquí en la prenatal, por ejemplo, debemos tomar la fecha de última menstruación. Una vez colocada nos dice la cantidad de semanas que tiene y la fecha probable de parto. Aquí si usa algún tipo de, o sea, si se le ha aplicado alguna vacuna, el nivel de riesgo, la gesta, por ejemplo, gesta 2, y aquí estos antecedentes deben de estar cargados ya del perfil. Como no hemos buscado a nadie, pues esto está en blanco. Aquí se le dice, por ejemplo, si fue una captación o normalmente cuando es la primera vez es una captación. Ya para una segunda consulta a una embarazada deben de registrarla en otras atenciones. En otras atenciones serían registradas porque actualmente el sistema no permite darle un seguimiento por este mismo tipo de programa. Eh, entonces, el siguiente, por ejemplo, es el de atención parto y puerperio. Si elegimos ese programa, pues aquí nos sale esta opción que dice seguimiento postnatal. No le expliqué lo demás porque en la consulta anterior, por ejemplo, todo es lo mismo. El diagnóstico, los servicios referidos, la prescripción de medicamentos, la ruta de atención. Entonces aquí solamente varía esta parte. Por ejemplo, en el caso de un seguimiento postnatal, por ejemplo, la fecha de parto, fecha de alta, fecha de la visita, si se hizo una visita desde el centro hacia la vivienda de la persona, la descripción del parto, si la madre está viva, fallecida o referida, y los datos de recién nacido. Si se fijan, todo es lo mismo, o sea, está lleno como yo lo había marcado, porque lo único que cambia es esta parte aquí de cuando el hijo me pone opciones que son diferentes a otro tipo de consulta. Para la de prevención de cáncer cervicuterino, igual que para el programa ampliado de inmunización PAI, debemos de hacerlo por otra vía, que sería por la siguiente. Por ejemplo, en el caso de Papá Nicolau, por ejemplo, entraríamos por esta vía aquí que dice Papá Nicolau y dice muestra y resultado. Aquí
Le damos aquí agregar nuevo, colocamos los datos de la usuaria y aquí colocamos tal cual como está en el formulario físico los datos que nos pides aquí, el centro al que lo vamos a referir para el procesamiento y solamente eso, guardar el registro. Una vez que se guarda, por ejemplo, también está la parte para registrar los resultados, que sería aquí en esta parte. Ya cuando busquemos la persona, le damos aquí a este dedito hacia arriba y nos salen las opciones aquí para entonces nosotros colocar los resultados. Hay algunos centros diagnósticos, como en el caso de La Vega, que se le da entrada y se registran los resultados en el centro diagnóstico. No lo hace el médico ni un digitador, sino que lo hace una persona ya asignada. En el caso, por ejemplo, de las vacunas, aquí en el programa, por ejemplo, dice vacunas y niños sanos. Aquí, en esta parte, es muy similar a los demás formularios. Por ejemplo, aquí ponemos la fecha en la que se aplicó la vacuna, la cédula del padre o tutor, y una vez colocada la cédula, por ejemplo, si colocamos una cédula, y aquí nos sale una opción. Bueno, el padre o tutor no tiene perfil lleno. Entonces, por ejemplo, colocaríamos la cédula y ya aquí nos sale una opción a nosotros para colocar el nuevo niño. En el caso de que ya ese niño existiera, no hubiese salido en una lista ahí para elegirlo. Y si existe más de uno, también saldrían los nombres y elegiríamos a cuál le vamos a colocar la dosis o el refuerzo que se le aplicó. Entonces aquí están los datos del tutor o padre tutor y aquí los datos del niño. En este caso aquí se colocaría la dosis que se aplicó y la fecha de la próxima cita. Ya eso sería todo. Entonces, por último, hay otra opción, por ejemplo, que es para las personas, Senasa cuida de ti. Estas son personas que son mayores o igual a 65 años y aquí para registrarlo sería de la siguiente manera: se le llenan los datos generales como en todos los formularios. Aquí se llena lo que es la valoración social, por ejemplo, que dice con quién vive la persona, con cuántas personas vive y si hay menores de 14 años, si realiza alguna labor por paga y con qué frecuencia tiene contacto con sus amigos, vecinos y familiares. Aquí, si la persona tiene un cuidador, se coteja aquí y se colocaría aquí la relación que tiene la persona con el paciente. Aquí se colocaría una cédula y con la cédula ya obtenemos el nombre y los apellidos y la dirección donde vive el cuidador. En el caso que tenga otro cuidador adicional, pues también eh, se colocarían los datos de esa persona de igual manera que la anterior. En el caso de que no tenga cuidador adicional o que no tenga cuidador, estos campos se ocultan y no hay necesidad de llenarlo. Entonces hay otra parte que son los antecedentes del usuario. Por ejemplo, si aquí en lo cardiovascular, por ejemplo, la persona es hipertensa, por ejemplo, escribiríamos aquí hipertensión. En los, por ejemplo, metabólicos, por ejemplo, podría ser diabetes. Aquí en los hábitos tóxicos es similar a lo del perfil, lo único que aquí se coloca un tiempo. Por ejemplo, si toma café, por ejemplo, tiene 30 años que toma café. Por ejemplo, si fuma, por ejemplo, 20 años que fuma. Y, por ejemplo, aquí si no hace nada de esto, pues se coloca que ninguno. Eh, Aquí los riesgos a enfermar, por ejemplo, si toma algún medicamento, por ejemplo, atenolol, siempre colocamos atenolol aquí, que es el ejemplo. Eh, las vacunas aplicadas, si tiene alguna vacuna. Por ejemplo, donde vive, si tiene algún riesgo, por ejemplo, mobiliario inestable, piso rebaloso, o puede ser que sean ninguna de las anteriores. Entonces aquí, por ejemplo, hay una serie de preguntas que deben de contestarse. Eh, sí o no. Aquí está, por ejemplo, la escala de Payet, por ejemplo, que si la persona es muy delgada, sí o no.
por ejemplo, cómo es su vista, si es buena, mediocre o mala, o sea, si tiene buen apetito. Aquí que si la persona come habitualmente frutas, huevos, tortillas, leche. Aquí también hay otra parte que es para ver si la persona es dependiente o independiente o si necesita ayuda. Por ejemplo, aquí si la persona para bañarse, por ejemplo, que si la persona se baña completamente sin ayuda o si necesita ayuda para hacerlo o completamente incapaz de hacerlo. Y así las demás preguntas, por ejemplo, para vestirse, la apariencia personal, trasladarse, caminar, alimentarse y etcétera. Aquí por último también hay otra serie de preguntas que dice cómo se ha sentido la persona durante la última semana y se van colocando, por ejemplo, está básicamente satisfecho con su vida. Por ejemplo, si dice que no, pues se colocaría no, si es lo contrario, que sí, y así sucesivamente. Por último, sería guardar el registro. Hay una parte importante también que es en el seguimiento. En el seguimiento, cuando la persona pasa de 65 años o 65 o igual a 65 años, nos sale una opción aquí que dice ayuda técnica, por ejemplo, que es para si la persona necesita, por ejemplo, una silla de ruedas, eh, por ejemplo, si necesita pampers, vamos a decir, pañales, entonces le podríamos solicitar eso. Esto normalmente lo recoge Senasa para ofrecerle esa ayuda a esos pacientes que necesitan de algún insumo eh, para ellos comprárselos. Otra cosa, por último, ya es la parte de reportes, que es que si queremos descargar la información, vendríamos a esta opción que dice reportes. Y aquí en descargar información, diríamos, por ejemplo, pacientes incorporados. Elegimos la zona. En el caso, vamos a poner Barranca, la fecha inicial y fecha final. Y le damos a ver reporte. Ya aquí, por cuestión de privacidad, no le mostraré los demás datos que se recogen. Y ya solo sería aquí descargar en Excel. Y ya usted en Excel pues manejaría su listado. Por favor te voy a pedir que te suscribas al canal de YouTube porque pienso subir otros videos y así te llegarían las notificaciones y podrías verlo. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, favor de contactar a tu coordinador o supervisor para que nos la haga llegar.